¿Qué tan loca tiene que ser una moto para que la llamen creadora de viudas? La Kawasaki H2750 era pura adrenalina, un motor de 2 tiempos brutal, una velocidad de infarto y una fama de ser tan rápida como peligrosa. Esta bestia de los años 70 no era para cualquiera, pero su legado quedó grabado en la historia del motociclismo, que hizo que esta máquina fuera tan temida y adorada. Hoy te cuento su increíble historia. En los años 60, el mercado de las motos estaba dominado por marcas británicas como Triumph y Norton, conocidas por su estilo y fiabilidad, hasta que llegaron los japoneses. Marcas como Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki no solo empezaron a competir, sino que también revolucionaron la industria con motos más rápidas, más ligeras y más avanzadas técnicamente. En 1969, Honda lanzó la CB750, considerada la primera superbike moderna. Con su motor de 4 cilindros y una velocidad que dejaba atrás a cualquier competidor, Honda marcó un antes y un después. Kawasaki sabía que debía responder, pero en lugar de simplemente igualar a Honda, decidieron ir más allá. Quisieron crear la moto más rápida, más potente y más radical de la época. Así nació el proyecto de la Mach 4. En 1972, Kawasaki lanzó la H2750 Mach 4 al mercado, y fue como una bomba. Equiparon a esta bestia con un motor de 3 cilindros en línea, de 748 centímetros cúbicos y 2 tiempos, capaz de generar 74 caballos de fuerza. Para los estándares de la época, esto era una locura. La H2 no solo superaba a la competencia, también redefinía lo que una moto podía hacer. El motor de 2 tiempos le daba una potencia brutal, especialmente en las bajas y medias revoluciones. Pero aquí está el truco: la entrega de potencia no era gradual ni controlada. En un momento ibas tranquilo, y al siguiente parecía que la moto quería arrancarte los brazos. El resultado: una velocidad máxima de casi 200 kilómetros y una aceleración que dejaba en vergüenza a los autos deportivos de la época. Pero no todo era perfecto. El chasis de la H2 no estaba diseñado para manejar tanta potencia, y la suspensión trasera era, bueno, digamos que era minimalista. En las curvas, la moto podía sentirse como un potro salvaje, y los frenos, aunque mejores que los de modelos anteriores, tampoco eran suficientes para detener a esta bestia con seguridad. Y entonces, ¿por qué la llamaron el creador de viudas? Bueno, hay que entender que esta moto no era para cualquiera. Kawasaki la comercializaba como una máquina para los verdaderos amantes de la velocidad. Pero en manos inexpertas, era una receta para el desastre. Su chasis flexible, combinado con una entrega de potencia explosiva, hacía que perder el control fuera terriblemente fácil. Si no sabías manejarla, lo más probable es que terminaras en el hospital, o peor. El apodo no era solo un truco de marketing, era una advertencia para quienes subestimaban a esta moto. Esta máquina tuvo una trayectoria breve pero trascendental, que marcó un antes y un después en el mundo de las motocicletas deportivas. Lanzada en 1972, causó un gran impacto al ser reconocida como la moto más veloz de su época, redefiniendo los estándares de potencia y aceleración. Sin embargo, su motor de 2 tiempos y 750 centímetros cúbicos no solo ofrecía velocidad descomunal, sino que también traía consigo una fama peligrosa debido a su manejo complicado, ganándose el apodo de el creador de viudas. A lo largo de su corta vida, Kawasaki trabajó para mejorarla. En 1973, introdujeron mejores frenos y una suspensión más eficiente para intentar controlar su carácter salvaje, aunque seguía siendo un desafío para muchos pilotos. En 1974, se hicieron modificaciones al chasis y a los neumáticos para aumentar su estabilidad y hacerla más predecible en carretera.
Finalmente, en 1975, la producción de la H2 llegó a su fin, debido a la creciente presión de las normativas ambientales que limitaban los motores de 2 tiempos de gran cilindrada. A pesar de su breve recorrido, la H2 750 dejó una huella imborrable, consolidándose como un ícono de su tiempo y como una motocicleta que llevó al límite la innovación y el rendimiento. Hoy, los modelos originales de la H2 son auténticas joyas para coleccionistas. Restaurar una de estas máquinas es un sueño para los entusiastas de las motos clásicas. La H2 no era simplemente una moto, era un ícono que definía una era. En los años 70, tener una H2 no era solo cuestión de transporte, era una declaración audaz de rebeldía y valentía. Era la máquina que separaba a los atrevidos de los temerosos, una bestia reservada para quienes estaban dispuestos a enfrentarse al límite, tanto en la carretera como en la vida misma. Su distintivo sonido, un rugido penetrante y feroz característico de los motores de 2 tiempos, resonaba en las calles, anunciando la llegada de una leyenda y generando admiración pero también respeto. Se convirtió en la reina de las carreras callejeras clandestinas, dominando las noches de adrenalina y velocidad. Era una constante en los clubes de motociclistas, donde se alzaba como símbolo de estatus y desafío. Su presencia no se limitó a las carreteras, llegó a la gran pantalla apareciendo como un personaje en películas de acción que buscaban capturar el espíritu libre y audaz de la época. Para muchos, la H2 750 era el emblema de la libertad pura, de una velocidad que no pedía permiso y de un desafío eterno a las normas establecidas. Era un objeto de deseo y al mismo tiempo de controversia. Protagonista de historias tanto gloriosas como trágicas, representaba una época donde la motocicleta no solo era un medio de transporte, sino un estilo de vida, una filosofía y para algunos, una forma de escapar del conformismo cotidiano. En 2015, Kawasaki decidió revivir el legendario nombre H2 con un modelo completamente nuevo. La Ninja H2 y su hermana de circuito, la H2R, llevaron el rendimiento a un nivel completamente diferente. Con motores sobrealimentados y tecnologías de última generación, estas motos son capaces de superar los 300 kilómetros, pero esto ya era un vehículo solo para ricos. La H2R, en particular, es una de las motos más rápidas y potentes jamás fabricadas, con más de 300 caballos de fuerza. Pero a pesar de toda la tecnología moderna, el espíritu salvaje de la H2 original sigue vivo en estos modelos. Entonces, ¿por qué sigue siendo tan adorada la H2 original? Porque no era perfecta, era peligrosa, impredecible y emocionante. Representa una época en la que las motos eran máquinas crudas, hechas para quienes estaban dispuestos a domarlas. Hoy, tanto los modelos originales como los modernos Ninja H2 son símbolos de velocidad y poder. La Kawasaki H2 750 no es solo una moto, es una leyenda. Cambió el mundo de las 2 ruedas para siempre y su legado vive en cada moto rápida que vemos hoy. ¿Qué opinas tú? ¿Es la H2 el verdadero creador de viudas? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda, amigos, nos vemos en la próxima curva. Gas a fondo y que nunca falte un buen rugido de 2 tiempos en tu vida. Y si te interesa descubrir otra moto que se ganó el apodo de la muerte blanca por su gran peligro, haz clic en este video. Nos vemos ahí.